flecha y los productos que están después de la flecha. Entonces, ¿alguien quiere decir algo? Dos. Dos. Bien. Ahí ustedes van detectando dónde están los desbalanceos, donde van a tener que intervenir colocando los coeficientes estequiométricos. El que le sigue, porque acá se va en orden, para no olvidarme de ningún átomo, voy en orden. Entonces primero está el nitrógeno, después aparece el oxígeno, ese sería el que le sigue. Entonces, ¿cuánto tienen de oxígeno antes de la reacción? Uno. Uno. Y después de la reacción, Uno uno también. también. Bien. De hidrógeno, Dos. Dos. bien. Y de hidrógeno de los dos lados, entonces tienen dos. Bueno, entonces ya tienen detectado a dónde están los desbalanceos. El nitrógeno, por ejemplo, está desbalanceado. ¿Cómo lo igualo? Vamos, este es sencillo. Pongo un 2 adelante del Multiplicando el nitrógeno. negativo por 2. Claro, exactamente. Vuelvo a decir algo, recordar lo que dije la clase pasada. Nunca puedo hacer esto, por ejemplo, poner un 2 acá, porque ahí estaría cambiando la fórmula molecular, ya dejaría de ser la sustancia que era, ya no sería el monóxido de nitrógeno que está reaccionando con el hidrógeno, ya sería cualquier cosa. Entonces no puedo alterar la fórmula molecular. El 2 tiene que ir adelante. Bien. ¿Y ahora qué pasa con los oxígenos? Se multiplican también. Bien, entonces ¿cómo tengo ahora? Dos átomos de oxígeno antes de la reacción. Y después de la reacción tengo uno solo. Entonces, ¿cómo sigue esto? El hidrógeno lo multiplica por 2. Y Estamos los con el productos del agua oxígeno. se lo multiplico por 2. Bien, ahí está. Entonces ahí ya quedan igualados, ya queda igualado el oxígeno. Ahora ustedes ven que tienen dos átomos de oxígeno. Profe, ¿puede explicarse de vuelta? Sí, estamos ahí. Ustedes han igualado nitrógeno. Seguimos con el oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay antes de la reacción? Uno. Uno solo. Antes de la reacción, ¿cuántos átomos de oxígeno hay? Dos. Uno. A ver. Hay. ¿Cuánto Dos. hay? 2. Dos. Y dos. Hay dos antes de la reacción, ¿o no? ¿Lo Sí. ven o no? Sí. Bien. Y después de la reacción, antes de la reacción, hay dos. Vamos, después de la reacción. Después de la reacción, ¿cuánto hay? Uno. Uno. Entonces, ¿cómo igualamos ahí? Se multiplica por 2. Multiplícalo por 2, ahí sí también. Claro. Entonces, hay que multiplicar por 2. Ahí aparece el 2 entonces. A ver. Irá a aparecer cuando terminen los efectos de lo que se suman tarde, que me hace que se clave la computadora. A ver, vamos de vuelta. Vamos acá. Hay que sacar el puntero láser. Ahí está. Ahí aparece el 2 ahí. Continúo en orden. Fíjense que ahora ya están igualados los oxígenos. Ahora, ¿quién sigue? El hidrógeno nuevamente. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay 4. antes de la reacción? Dos. 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 Dos, Hay dos. Y después de la reacción, cuatro, 4. cuatro. Hay cuatro. Hay que ponerle un Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que agregarle un Multiplicado poner por un 2. 2 en el reactivo. ¿A dónde? En el hidrógeno. Sí, en el reactivo, digamos. Bien. Entonces, ahí ya estaría igualada la reacción. Sí.
estaría igualada. Bueno, ese mecanismo es el que ustedes tienen que hacer siempre que vayan a igualar. Van a comenzar por orden, para no olvidarse de ningún átomo. Entonces van desde acá y comienzan. ¿A cuál encuentro primero? Al nitrógeno, después al oxígeno, después al hidrógeno. Y ahí esos son los que están en orden en la tabla que ustedes tienen acá. Entonces empiezan a contar y van igualando, colocando los coeficientes estequiométricos. Lo que sucede muchas veces es que al igualar un átomo se desemparejan los otros. Entonces, por eso se llama por tanteo el método, porque siempre tengo que volver a controlar si los últimos arreglos que hice no me desemparejó algo que yo ya tenía balanceado. Entonces, el método por eso se llama por tanteo. Este es un ejercicio sencillo, tenemos otros para que vean, así que vamos a continuar. Esto sería el segundo paso. El segundo paso es la construcción de la tabla estequiométrica, donde ustedes acá ven que el primer renglón de la tabla estequiométrica son los moles que intervienen. Por ejemplo, del monóxido son 2 moles, del hidrógeno son 2 moles, del nitrógeno es 1 solo y del agua son 2 moles. ¿Eso qué significa? Que tanto del monóxido como del hidrógeno necesito la misma cantidad. Ya estoy viendo que es la misma cantidad, 2 y 2. Mientras que del nitrógeno, la mitad, 1. Y del agua, la misma cantidad que del monóxido y del hidrógeno. ¿Por qué digo así, la misma cantidad? ¿Por qué digo la mitad? Y no digo cuánto exactamente. Porque en realidad lo que me importa son las proporciones. Lo que ustedes van a ver acá, que necesito 2 de monóxido, 2 de monóxido de nitrógeno, 2 de hidrógeno, 1 de nitrógeno y 2 de agua. Pero si yo multiplicara todo esto, supongamos por 2, entonces acá tendría 4. 4, la mitad, o sea 2 de nitrógeno y de agua, lo mismo que los otros 2 primeros, o sea 4. Se mantiene la proporción, eso es lo que ustedes tienen que observar, porque al fin de cuentas la tabla estequiométrica para lo único que me sirve es de referencia. Me da las proporciones en las que reacciona. Luego, el segundo renglón de la tabla estequiométrica consiste en pasar los 2 moles a gramos. Entonces, cada mol de monóxido de nitrógeno, cada masa molecular de monóxido de nitrógeno, se la calcula como la suma de la masa atómica del nitrógeno más la masa atómica del oxígeno. Nada nuevo, esto lo vimos en la clase pasada. Esto va a ser 14 más 16 y eso va a dar en total 30 gramos por mol. Como tengo 2 moles, entonces voy a multiplicar por 2, estoy en el renglón de masa, a los 30 lo voy a multiplicar por 2, que son 2 moles, mole con mole se va a simplificar y me va a quedar 60 gramos. O sea que yo podría decir 2 moles de monóxido de nitrógeno, como tengo acá escrito, o podría decir 60 gramos, que es el equivalente a los 2 moles. Si vemos para el caso del hidrógeno, es lo mismo. Cada mol de hidrógeno, la masa molecular del hidrógeno va a ser 2 por el peso atómico del hidrógeno. Entonces esto va a ser 2 gramos sobre mol. Como tengo 2 moles, entonces 2 por 2, 4, me va a quedar 4 gramos. ¿Qué me está indicando esta reacción? Que 60 gramos de monóxido de nitrógeno necesitan 4 gramos de hidrógeno. 60 gramos de monóxido de nitrógeno necesitan 4 gramos de hidrógeno. Reaccionan con 4 gramos de hidrógeno. No reaccionan con otra cantidad
que no sea 4 gramos de hidrógeno. Es decir, lo que quiero decir es lo siguiente. Yo podría hacer la siguiente prueba. Tengo esta reacción. Pongo los 4 gramos, los 60 gramos de monóxido. Supongamos en la olla donde se produce la reacción, pongo 60 gramos de monóxido de nitrógeno. Y ahora tengo que poner 4 gramos de hidrógeno y revolver, tapar y esperar que se produzca la reacción. ¿Qué pasa si en vez de poner 4 gramos de hidrógeno, pongo 5 gramos de hidrógeno? Lo que va a suceder es que me va a sobrar 1 gramo. O sea, va a quedar después de la reacción 1 gramo de hidrógeno que no ha encontrado monóxido para reaccionar. Entonces, directamente yo le diría, estoy poniendo hidrógeno de más, porque me está sobrando, no es la cantidad que necesito. La reacción me dice que para 60 gramos necesito 4 gramos de hidrógeno. Podría deducir que para 120 gramos de monóxido de nitrógeno, yo necesitaría ¿cuánto de hidrógeno? 8 gramos. ¿Cuánto de hidrógeno? 8 gramos. 8 gramos, exactamente, 8 gramos. Esa es la información que me da la tabla estequiométrica, que en realidad es información que sale de la reacción igualada. Si yo no balanceo bien la reacción química, si no la igualo, como lo vimos recién en el paso 1, entonces la tabla estequiométrica va a estar mal. Me va a dar información errónea y voy a resolver el problema de forma errónea. Si seguimos viendo qué es lo que sucede del lado de los reactivos, yo tengo que voy a obtener un mol de nitrógeno. Sería un mol de moléculas de nitrógeno, ¿verdad? Eso obtendría. Pero bueno, lo quiero pasar a masa. La masa molecular del nitrógeno sería 2 por el peso atómico de nitrógeno. Esto es igual a 28 gramos sobre mol. Entonces, multiplicando acá moles por gramos por mol, entonces se me va a simplificar la unidad moles, se me simplifica y acá queda 28 gramos de nitrógeno. El mismo razonamiento es para el agua. Yo tengo 2 moles de agua, cada mol de agua son 18 gramos, entonces voy a tener en total 36 gramos de agua. O sea, ¿qué es lo que quiere decir esto? Lo que quiere decir, si yo lo quiero escribir en forma gráfica, lo que quiere decir es que yo tengo el reactor, que era la olla esa que yo le decía donde se va a producir la reacción. Este rectángulo va a ser el reactor. ¿Qué está entrando al reactor? Y si yo lo pongo en términos de masa, está entrando monóxido de carbono, 60 gramos. ¿Qué está entrando también? Bueno, está entrando hidrógeno, 4 gramos. ¿Y qué está saliendo del reactor? ¿Qué productos están saliendo? Nitrógeno. Nitrógeno. ¿Cuánto está saliendo de nitrógeno? 28 gramos. 28 gramos. ¿Y cuánto estaría saliendo de agua? 36 gramos. 36 gramos. Bien. Si yo en vez de poner 4 gramos de nitrógeno, pusiera 5 gramos de nitrógeno, lo que va a pasar es que me va a sobrar hidrógeno. Si yo en vez de poner 4 gramos de hidrógeno pongo 5, lo que sucede es que me va a sobrar hidrógeno. Eso es lo que... Esto está hecho el dibujito de acuerdo a la tabla estequiométrica. Pero vamos a ver lo mismo más adelante con los números del problema. Lo que yo quiero que ustedes se vayan acordando, lo que hemos visto ya en la clase anterior. Por eso que estoy como volviendo a explicar ciertas cuestiones. A ver,
Esta sería la tabla estequiométrica ya completita y pasada en limpio. Eso es toda la información que yo tengo de las proporciones en las que reaccionan. Fíjense que el renglón de volumen, como yo les decía la clase pasada, es solo para gases. Pero en este caso son todos gases, así que no habría problema. Un mol, cuando se trata de gases, un mol equivale a 22,4 litros. Entonces, como tengo 2 moles, esto sería 44,8, debido a que tengo 2 moles de monóxido de nitrógeno. Lo mismo va a ser para el hidrógeno. Como son 2 moles, sería 44,8. Pero del hidrógeno se produce un solo mol. Entonces esto va a ser 22,4. Para el agua, como el agua está líquido, está en estado líquido, entonces no voy a poner nada acá. No se pone nada. ¿Por qué? Porque este renglón es solamente para gases. Yo sé que los gases, la sustancia cuando está en estado gaseoso y en condiciones normales, o sea, ¿se acuerdan lo que eran condiciones normales? Condiciones normales, que significa presión, 1 atmósfera, temperatura 0 grados centígrados. Cuando se trata de un gas y en condiciones normales, entonces un mol del gas va a tener un volumen de 22,4 litros, que es lo que estamos viendo acá. Sólido y líquido no puedo decir eso. Ya un mol de la sustancia, si no está gaseosa, si está sólida o líquida, ya no puedo afirmar que ocupe un volumen de 22,4 litros. Bueno, avanzando más, vamos a contestar entonces la primera pregunta del problema. ¿Cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso? Si ustedes recuerdan, el problema me dice que al reactor entran 5 moles de monóxido de nitrógeno y 6 moles de hidrógeno. Entonces, según lo que yo tengo en la tabla estequiométrica, yo necesitaría la misma cantidad de los dos reactivos. O sea, si pongo 5 moles de monóxido, tendrían que estar entrando también 5 moles de hidrógeno. Si están entrando 6 moles de hidrógeno, como dice el enunciado, que entran 6 moles, entonces me va a sobrar un mol. Acá es muy fácil darse cuenta. De todos modos, vamos a reproducir el procedimiento que ustedes tendrían que seguir cuando los números no son tan sencillos. Pongo el primer renglón de la tabla periódica, de la tabla estequiométrica, lo voy a escribir acá abajo. 2 moles de monóxido de nitrógeno van a reaccionar con 2 moles de hidrógeno. Entonces, si yo tengo 5 moles de monóxido de nitrógeno, voy a necesitar de hidrógeno X, que me estoy dando cuenta yo, sin hacer la cuenta, de que necesitaría 5 moles. Es muy sencillo en este caso la regla de 3. De todos modos, ese resultado me permite deducir que si yo requiero 5 moles de hidrógeno, pero tengo disponible 6 moles, 5 es menor que 6. O sea, tengo más disponible de lo que necesito. Eso ya me deja deducir de que el hidrógeno es el reactivo en exceso, porque tengo disponible, o sea, están entrando al reactor más de lo que necesito. Si uno es el reactivo en exceso, el otro va a ser el limitante. A ver, lo pongamos a esto gráficamente. Yo tengo acá el reactor. Este sería el reactor. Le vamos a poner la R de reactor. De monóxido de nitrógeno está entrando 5 moles. Mientras que de hidrógeno
están entrando 6 moles. Acá estarán saliendo los productos de la reacción hidrógeno, nitrógeno y agua. Pero evidentemente por acá va a salir el que está en exceso, el reactivo en exceso. ¿Cuál es el reactivo en exceso para este caso? Sería un mol de hidrógeno. Claro, el reactivo en exceso sería el hidrógeno. Si yo sé que requiero 5 moles y estoy poniendo 6 moles, evidentemente el hidrógeno es el reactivo en exceso. ¿Y cuánto va a ser lo que sobra? Y bueno, lo que sobra va a ser los 6 que se están alimentando menos los 5 que realmente reaccionan. Y esto me va a dar 1 mol. O sea, 1 mol de reactivo en exceso. Es lo que está saliendo como sobra. Esto yo lo hice acá, chiquitito, pero lo podemos reproducir más adelante y volverlo a ver. Pero quiero que vean que este razonamiento se puede hacer también desde otro enfoque. Yo podría plantear nuevamente la relación estequiométrica. 2 moles de hidrógeno reaccionan con 2 moles de monóxido de nitrógeno. Pero ahora yo podría decir los 6 moles de... La regla de 3 que ustedes tendrían que plantear es la relación entre el volumen de nitrógeno, que es lo que le está preguntando, y los moles de monóxido de nitrógeno. Entonces, ahí está, ese sería el primer renglón de la regla de 3 que sale de la tabla estequiométrica, y abajo vamos a colocar que 5 moles de monóxido de nitrógeno van a producir X litros de nitrógeno. Resolviendo la regla de 3 me va a dar 56 litros. ¿Qué pasa si ustedes en vez de tomar el reactivo limitante hacen la cuenta con el reactivo que está en exceso? Bueno, si ustedes plantean eso, lo que va a suceder es que van a obtener una respuesta equivocada. Ahí está planteado, como lo ven a la derecha. 2 moles de hidrógeno producirían 22,4 litros de nitrógeno. ¿Eso está mal? No, no está mal si sale de la tabla estequiométrica. Todo lo que está en la tabla estequiométrica es correcto. El problema es que acá estoy poniendo 6 moles de hidrógeno para producir X litros de nitrógeno. Y eso no es verdad. Continuemos. Perdón, profe, que justo me llegó una llamada. No me quedó claro eso. Reactivo, ¿está claro cuál es el que está en exceso? El que le llaman reactivo en exceso. ¿Usted entiende cuál es el reactivo en exceso? Sí. Sería el que estoy poniendo más de lo que necesito. Ese sería en exceso. Sería el reactivo que sobra. Después de la reacción sale junto con los productos, porque no reaccionó todo, porque puse más de lo que necesitaba. Ese es en exceso. Bueno, el otro, porque siempre va a haber dos, el otro va a ser reactivo limitante. ¿Por qué le llaman limitante? Porque cuando se acaba ese reactivo, la reacción se paraliza, ya no avanza la reacción. No se siguen produciendo productos, la reacción se detiene. ¿Pero por qué se detiene? Bueno, porque el reactivo limitante desaparece, porque se acaba primero. Por más que yo tenga un montón del otro, no voy a tener con quién reaccione el hidrógeno, porque el monóxido, que es el limitante, habrá desaparecido, se habrá consumido ya. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de que la limita a la reacción? Dice hasta dónde va a llegar. Por eso le llaman limitante. ¿Está claro? Listo, profe, gracias. Bien. Bueno, a ver, continuemos. Ahora le preguntan, ¿qué masa de agua se forma? Bueno, nuevamente, ahí está la reacción
la cual tiene que estar bien igualada. Ahí está la tabla estequiométrica y lo que me pide es que relacione masa de agua, que sería, ¿dónde tengo yo la masa de agua? Acá, la tendré que relacionar con alguno de los dos productos. Nuevamente la misma conclusión. Yo les tengo que dar una receta, les digo, trabajen con el reactivo limitante. Entonces, la relación sería 36 gramos de agua que van a provenir de 2 moles de monóxido de nitrógeno. Y ese sería el primer renglón de la regla de 3, que siempre voy a armar para poder resolver el problema. Ahí la tienen abajo escrita la regla de 3. 2 moles de monóxido de nitrógeno van a producir 36 gramos de agua. Entonces, lo que yo realmente tengo de monóxido de nitrógeno, que son 5 moles, van a producir 90 gramos de agua. Entonces ahí está el resultado. 90 gramos de agua. Ese sería el resultado del problema. ¿Cuánto queda de cada reactivo luego de la reacción? Bueno, monóxido de nitrógeno reacciona con hidrógeno para darme nitrógeno y agua. Ahí está la reacción nuevamente igualada. Ahora vemos la tabla, no la puse a la tabla estequiométrica, vemos el reactor. Entonces, ¿cuánto está entrando de cada uno? Ahí lo tienen escrito. Del monóxido de nitrógeno entraban al reactor 5 moles y del hidrógeno 6 moles. Entonces, yo puedo calcular cuánto salía de cada uno, de nitrógeno y de agua. Podría hacer el cálculo y sacar cuánto sale. El reactivo limitante es el monóxido y el reactivo en exceso es el hidrógeno. Junto con los productos de la reacción, entonces va a salir el que está de más, el que sobra, el reactivo en exceso. Entonces, sale ahí hidrógeno, junto con los productos, saldría hidrógeno. ¿Cuánto es lo que sale de hidrógeno? Alguien ya lo dijo. Si yo sé que lo requerido, lo que necesito son 5 moles y lo que tengo disponible, porque están entrando toda esa cantidad, son 6 moles, entonces lo que va a terminar sobrando es un mol, que es lo que ustedes ven ahí escrito. 5, que sería lo que entra, menos lo que realmente reacciona, perdón, 6, que es lo que entra, menos lo que realmente reacciona, que es 5, entonces me va a dar un mol como la cantidad que sobra. Ese sería, entonces, el hidrógeno, el reactivo que está en exceso. A ver, volvamos un ratito que lo borré. ¿Tienen alguna duda hasta acá, chicos? Entonces, ustedes tendrían que ver cuánto sale de cada uno de los productos. Por ejemplo, de nitrógeno. ¿Cuánto saldría de nitrógeno? ¿Un mol? Y no, ¿por qué un mol? ¿Por qué un mol? No saldría nada. De nitrógeno. ¿Cómo no va a salir nada? Que no se, si no se ha producido la reacción acaso. Profe, salen 2. Salen 2 de Nitrógeno, nitrógeno. no, 2 de nitrógeno, profe. A ver, hagamos la cuenta. Hagamos la Salen cuenta. profe, de nitrógeno. A ver, hagamos la cuenta. 56 Hagamos la cuenta. litros, ¿verdad? A ver, hagamos la cuenta. De volumen. Fíjense, hagamos la cuenta. Pero vamos a hablar en mole ahora. 2 moles de monóxido de nitrógeno, ¿cuánto producen de hidrógeno? 1. 2. 1. Ahí lo están viendo, en la reacción. ¿Cuánto produce? Bien, entonces 2 mol de monóxido de nitrógeno producen 1 mol de nitrógeno. Eso ¿de dónde saldría esa información? De la regla de la tabla estequiométrica. Si yo me voy atrás y miro la tabla estequiométrica, voy a ver lo que le estoy diciendo.
Ahí lo ven. 2 moles de nitrógeno producen, 2 moles de monóxido de nitrógeno producen 1 mol de hidrógeno, de nitrógeno. Bueno, entonces vamos acá, ahí la tienen escrita. Pero ¿cuánto está entrando realmente? 5. 5. Entonces 5 mol 2,5. X. ¿Cuánto va a ser? 2,5 de última. Entonces acá va a salir 2,5 mol. Ahora yo le pregunto, ¿necesitaba hacer la regla de 3 para llegar a esta conclusión? No No. la necesitaba en realidad, porque yo puedo mirar directamente y ver y darme cuenta de que se produce la mitad. Por eso yo les decía al principio, miren, porque lo importante es la proporción. Entonces, la proporción, ¿qué me dice la reacción química ya igualada? Que 2 moles de monóxido me produce 1 de nitrógeno, o sea, la mitad. Si yo tuviera 10 moles de monóxido de nitrógeno, de nitrógeno produciría 5 moles. ¿Está claro? Sí. Si yo tuviera del monóxido de nitrógeno, yo tuviera 15 moles que están entrando al reactor, entonces, ¿cuánto saldría de nitrógeno? 7,5. 7,5. 5,5. Claro. O sea, lo que importa es, en realidad, la proporción. Por eso, el primer renglón de la tabla estequiométrica, el primer renglón de la regla de 3, es simplemente un renglón que me da la proporción y es lo que se mantiene. Después, el otro renglón con el que yo saco el resultado es simplemente conservar la proporción en la que han reaccionado. Eso es una regla de 3 simple. Es simplemente conservar la proporción en la que han reaccionado. Eso es, por eso hacemos una regla de 3, porque estamos asumiendo que se va a conservar la proporción en la que han reaccionado. Si no, no haríamos una regla de 3. Cuando los números son muy sencillos, yo ya lo puedo ir haciendo en la cabeza. Por ejemplo, yo estoy viendo de que 2 moles de monóxido de nitrógeno necesitan para reaccionar 2 moles de hidrógeno. En definitiva, me está diciendo que necesita la misma cantidad. Por lo tanto, si yo tuviera 100 moles de monóxido de nitrógeno, y bueno, necesitaría también 100 moles de hidrógeno, la misma cantidad. Eso es lo que me muestra la reacción ya igualada. Me muestra la proporción en la que reaccionan en términos de moles. Pero cuando yo construyo la tabla estequiométrica, veo esa proporción en moles, en gramos y en volumen. Entonces puedo contestar rápidamente todas las preguntas del problema. Siempre van a tener que escribirla, la regla de 3, por más que ustedes se den cuenta del resultado. ¿Por qué? Porque forma parte del procedimiento. Me muestra cuál es el razonamiento que se ha hecho para llegar al resultado. No puedo, por más elemental que sea la respuesta, escribir el resultado sin escribir previamente el procedimiento. Y el procedimiento es igualar la reacción química, hacer la tabla estequiométrica y luego la regla de 3 simple, con la cual obtengo el resultado. Fíjense en que ahora voy a sacar cuánta agua se produce. Si yo miro la reacción química me dice que 2 moles de monóxido de nitrógeno van a producir también 2 moles de agua, o sea, la misma cantidad. Entonces eso me permite deducir ya que si están entrando 5 moles de monóxido de nitrógeno al reactor, ¿cuánto está saliendo de agua? 5 moles. 5 moles. Bien, pero lo que corresponde es que haga la regla de 3 para demostrar el resultado. Porque en el parcial ustedes van a tener que hacer el procedimiento. Si no, uno no sabe de dónde ha salido lo que han escrito. Entonces, ¿qué tendría que escribir yo? 5 moles
de monóxido de nitrógeno producen, perdón, no 5, sino 2, porque estoy trabajando con la reacción química. 2 moles de monóxido de nitrógeno producen 2 moles de agua. Eso saldría de la tabla estequiométrica. Si ustedes se van a la tabla estequiométrica, a ver, si quieren retrocedemos, ahí está la tabla estequiométrica. Entonces el primer renglón de la tabla estequiométrica me está mostrando 2 moles de monóxido para producir 2 moles de agua. Bien, entonces acá es lo mismo. 2 moles de monóxido, 2 moles de agua. Pero yo ¿cuánto tengo realmente? Bueno, tengo 5. 5 moles de monóxido. Entonces 5 moles X. Y lo que voy a ver es que el resultado va a ser de vuelta lo mismo. X igual a 5. Entonces, de ahí saldría el resultado que ya hemos escrito, que salen 5 moles. Ahora, todos los cálculos que he hecho, presten atención, todos los cálculos que hice, lo hice con el reactivo limitante. No lo hice con el hidrógeno, porque el hidrógeno no reacciona todo. Entonces no puedo usar los 6 moles de hidrógeno y hacer los cálculos de cuánto voy a obtener de los productos. No lo puedo hacer porque los 6 moles no reaccionan todo. Pero si ustedes quisieran usar sí o sí el hidrógeno, a pesar de que es el reactivo limitante, y bueno, lo podrían hacer, pero en vez de poner 6 moles, tendrían que poner la cantidad que realmente reacciona, que no son 6 moles, sino cuánto. ¿Cuánto realmente reacciona de hidrógeno? 5. Entonces tendrían que hacer toda su regla de 3 con la cantidad del reactivo en exceso que realmente reacciona, no con todo lo que entra de reactivo en exceso, porque ahí les saldría mal el resultado si ustedes usan todo lo que entra de reactivo en exceso, porque estamos sabiendo que por ser reactivo en exceso no reacciona todo. Entonces, si ustedes van a usar el reactivo en exceso para hacer los cálculos, van a tener que tomarse el trabajo previo de saber cuánto es lo que realmente reacciona de este reactivo. Y esa es la cantidad que tendrían que usar en sus reglas de 3. Por eso yo les digo directamente trabajen con el reactivo limitante y se ahorran en ese problema, ese paso extra. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? No, profe, ninguna. Bueno, las reacciones típicas con las que ustedes van a trabajar como ingenieros mecánicos son la combustión. Algo que estudia el ingeniero mecánico más adelante son las reacciones de combustión. ¿Por qué? Porque trabajan con hornos, por ejemplo, donde se quema algún combustible, la caldera, por ejemplo, es un equipo clásico. Ustedes van a ver la caldera del ingenio que quema bagazo. Entonces quieren saber cuánto calor van a sacar de ahí, porque con ese calor hacen evaporar el agua y el vapor es el que se lleva después al proceso fabril, a la fábrica, se hace circular el vapor para hacer una serie de transformaciones, hacer andar máquinas que funcionan con el vapor. Entonces, un cálculo que hace muchas veces el ingeniero mecánico es cuánto bagazo necesito para poder generar el vapor. Entonces, ahí hacen todos los cálculos. Y además de calcular el calor que va a generar, cosa que ya vamos a ver enseguida, que el calor también entra acá en todas estas cuentas que están haciendo, pueden sencillamente querer saber también cuántos gases de producto de la combustión se van a generar, porque ahora se controla mucho el tema de la contaminación. La multan a las industrias cuando contaminan, entonces muchas veces se controla cuántos gases o cómo es la composición de los gases que salen del reactor, que sería el horno, donde se está produciendo la quema del combustible. Entonces, desde ese punto de vista, a los mecánicos les interesa saber un poco de química. Más que nada son las reacciones de combustión las que estudian. Y después hay otros casos de
de tratamiento de metales, por ejemplo, o cuando se produce el acero en las industrias siderúrgicas, también hay algunas reacciones y hacen algunas cuentitas. Entonces, este es un tema que a la larga lo terminan aplicando. Por supuesto, depende la parte a donde se desempeñan. A veces no ven una reacción nunca más. Pero bueno, eso nadie sabe a dónde va a ir a parar. La realidad es que cuando sean profesionales lo que van a querer es trabajar y por supuesto ganar plata, entonces van a agarrar los trabajos que aparezcan, no van a poder elegir mucho y van a tener que ser buenos en lo que hagan, porque si no, lo que sucede es que no consiguen trabajo. Entonces hay que ser bueno en lo que uno haga, hay que ser profesional. Bueno, yo le hablaba hace rato de que el calor también interviene en todas estas cuentas. Ustedes tienen dos tipos de reacciones químicas. Hay reacciones químicas de las cuales se desprende calor. Esas reacciones se llaman exotérmicas. La reacción clásica, que cuando sucede se desprende calor, es la combustión. Por ejemplo, yo le hablaba de los hornos. O puede ser un quemador por donde está entrando gas natural. Nosotros en química a eso le decimos reactor, pero bueno, es un quemador. Donde sucede la reacción química, se llamaría reactor en términos generales de la química, pero según las diversas aplicaciones, ustedes pueden tener, por ejemplo, un horno donde se está quemando un combustible, eso también sería un reactor, o un quemador de gas natural, donde se está produciendo la llama de la combustión porque se quema el gas que sale de la hornalla de la cocina, entonces sería un quemador, y desde el punto de vista de la química sería un reactor. Entonces, en este tipo de reacciones, además de salir los productos de la reacción, también sale el calor como un producto más de la reacción. Entonces, para ponerlo en términos gráficos a esto, ustedes tienen ahí una reacción donde se produce la combustión del etano, que es un gas que muchas veces acompaña al metano en el gas natural. O sea, el gas natural, el gas que sale por la hornalla de la cocina, cuando tienen gas natural, es una mezcla de metano y etano. Entonces, a ver, ¿qué es lo que pasaría en la combustión del etano? Yo tengo acá el horno, este cuadradito sería el horno. Le vamos a poner horno. Sería el reactor, ¿verdad? ¿Qué está entrando al reactor? Según lo que ustedes ven ahí, en la reacción química. ¿Qué está entrando? El oxígeno y Bien. ¿El carbono? Y el etano. el etano. Eso estaría entrando. ¿Y qué está saliendo? ¿Qué está saliendo del horno? Esto ya saldría por Dióxido la de chimenea. carbono Dióxido de agua. carbono Y agua energía. más. ¿Va? Eso saldría por la chimenea. Si yo tengo un horno. Por eso ustedes ven en las chimeneas, muchas veces en las chimeneas de las industrias, ven ese humo blanco. No sé si lo han visto alguna vez pasando por la Sí. ruta. Ven ese humo blanco. Bueno, el humo blanco en realidad son gotitas de agua. Porque el agua se va a producir como vapor. Se va a producir como vapor. Pero cuando sale por la punta de la chimenea, ese vapor se condensa y forma las gotitas de agua. Entonces se ve un humo blanco espeso. No sé si lo han visto alguna vez, que muchas veces la gente dice por ignorancia, dice, mira cómo está contaminando. Bueno, justo eso que está tirando no es contaminación, es agua, es vapor de agua. O ¿no sea, es contaminante o no? claro, el humo negro ya sería otra cosa.
sí, ya serían productos más dañinos, pero cuando sale vapor de agua, justo el vapor de agua debe ser lo menos dañino que puede salir por una chimenea. Pero a veces la gente ve y dice, uy, cómo contamina. Justo eso que está saliendo es vapor de agua. Bueno, ¿y qué otra cosa sale? Que generalmente sale por otro lado, porque yo los quiero usar al calor, pero también sale. Está saliendo calor. Q. Sale con los productos de la reacción, sale el calor. Y ese calor, cuando es un calor que sale, ustedes lo van a ver representado, así como está acá, con un número que sería la cantidad de calor que sale. Acá lo tienen escrito, ¿ven? Sería ese número. Una vez que la reacción esté igualada, yo podré interpretar lo siguiente. 3119,6 kilojoules de calor se van a desprender cuando se esté quemando 2 moles, lo ven al 2 ahí, 2 moles de etano. Esto ya es una reacción correctamente igualada, donde a la cual además le agregué el calor. Pero fíjese que hay una relación directa entre la cantidad de combustible y el calor. Porque ese calor que yo estoy poniendo ahí, 3119,6 kilojoules, corresponde exactamente a la quema, a la combustión de 2 moles de etano. Si yo en vez de quemar 2 moles de etano, decido quemar 4 moles de etano, obviamente todo se va a duplicar. Voy a necesitar de oxígeno 14 moles, no 7. Voy a producir de gas de la combustión, dióxido de carbono, voy a producir 8 moles, no 4. Y de vapor de agua o de agua voy a producir 12 moles, no 6. Y por supuesto que de calor también va a ser el doble. Va a ser el doble. Va a ser 6.400 prácticamente kilojoules, o sea, el doble. ¿Por qué? Porque si decido quemar el doble de combustible en vez de 2 moles, decido quemar 4, voy a obtener el doble de calor. ¿Está claro? Profe, ¿me puede explicar, por favor, por qué dijo 12, que van a salir 12? Porque todo lo he multiplicado por 2. Si yo acá, en vez de tener 2 moles de etano, tengo 4, entonces, ¿cuánto voy a necesitar de oxígeno? ¿Cuánto voy a necesitar de oxígeno? Doble, 14. 14, digamos. ¿Cuánto Ajá. voy a producir de dióxido de carbono? 8. 8. ¿Y de agua? 12. 12. ¿Y de calor? 6.239 más o menos. 6.200, no, 6.400 le pongamos, si vamos a redondear malamente, más o menos acá sería 6.400 kilojoules. ¿Está claro? ¿Alguna duda? No, profe. Bueno. Entonces, ¿a dónde nosotros le escribimos siempre como reactor o como horno? ¿Cómo? A donde usted ha puesto horno lo ponemos nosotros reactor. Depende del caso. En este caso, como se está quemando, como es una combustión, es un horno. En términos generales, se dice reactor, porque es donde está sucediendo la reacción. Pero depende de la situación. No siempre va a ser Depende un de la horno. consigna, claro. Claro, no siempre va a ser un horno. Cuando se trata de una reacción de combustión, sí es un horno. Profe, y ahí estaría saliendo 8 moles de dióxido de carbono, ¿verdad? Sí, 8 moles de dióxido de carbono. Acá,
y ustedes ponen 4 de... Sí, sí. Ustedes duplican todo, va a ser 8. Eso es, ¿por qué así? Bueno, casualmente, por eso es que nosotros usamos reglas de 3 para resolver esto, porque las proporciones se cumplen. Si no, no podríamos hacer reglas de 3 para poder contestar las preguntas del problema. Bueno, ¿entendido hasta acá? Profe, ¿cómo ¿Sí? calcula el calor que sale? Bueno, eso ya lo vamos a ver. En realidad ahora va a ser un dato del problema. El calor va a ser un dato. Pero después cuando ustedes tengan hay una bolilla en química que se llama termoquímica. Esa la van a ver más adelante, es para el segundo parcial. Y ahí se aprende a calcular el calor. Ah, profe, entonces decir, si dan problemas directamente usted nos da el valor del calor todavía. Claro, ya van a ver, ahora vamos a ver algunos problemitas y ustedes van a ver cómo es el tema del cálculo. Pero siempre el numerito ese va a ser un dato. Ahora en los problemas estos de estequiometría va a ser un dato. Más adelante hay una bolilla que se llama termoquímica, donde yo les voy a enseñar cómo se calcula el calor de una reacción. Cómo se lo calcula, sin que nadie le esté diciendo cuánto es el calor involucrado. Ustedes van a poder calcularlo, pero eso más adelante. Por ahora va a ser un dato el calor. O sea, el numerito ese va a ser información ya que va a venir en el enunciado. Bueno, si no hay otra pregunta, avanzamos. El problema 5 dice, en un horno se produce la combustión de metano. Ahí está, ve, metano es el otro gas que viene en el gas natural. Ese sería el componente mayoritario, el metano, en realidad es lo que más tiene el gas natural. Ahí está, ahí les muestra cuál sería la reacción de combustión del metano. El metano va a reaccionar con el oxígeno y va a producir dióxido de carbono y agua. Se sabe, ven que esto es lo que yo les decía, que esto va a ser dato. Se sabe que si se queman 10 moles de metano, se van a producir o se van a desprender 8.030 kilojoules de calor. Si se alimenta el horno con 80 moles de metano y 12,8 kilogramos de oxígeno, responder. Y ahí vienen las clásicas preguntas de los problemas de estequiometría. ¿Cuál es el reactivo limitante? ¿Cuál es el reactivo en exceso? ¿Cuánto dióxido de carbono se produce? ¿Cuánto calor se va a desprender? ¿Cuánto gramo queda de cada reactivo? En fin, para resolver estos problemas vamos a aplicar los procedimientos que ustedes ya vinieron viendo. Primer paso, igualar la reacción. Ahí la tienen a la reacción ya igualada. Los numeritos esos que están en verde serían los coeficientes estequiométricos que fue necesario colocar para tener la misma cantidad de átomos antes de la reacción y después de la reacción. Eso ustedes después se ponen, practican y ven cómo sale. Ahí lo tienen resuelto. Yo se los dejo ahí resuelto. Entonces, lo que estoy viendo, luego de igualar, de balancear la reacción, estoy viendo que un mol de metano necesita 2 moles de oxígeno. O sea, el doble. Yo ya puedo hacerme la idea de que tantos moles de metano van a necesitar el doble de oxígeno. ¿Y cuánto va a producir de dióxido de carbono? La misma cantidad que yo tenía de metano. ¿Y cuánto voy a producir de agua? El doble que yo tenía de metano. Eso es lo que siempre se va a cumplir, las proporciones. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe, todo claro. Bueno. Sí, profe, cuando... Fíjese en lo que dice, fíjese en lo que dice el problema. Decía que cuando se queman 10 moles de metano, ahí está el dato del calor que yo le digo que siempre va a venir. Cuando se queman 10 moles de metano, se desprenden
8030 kilojoules de calor. Eso es un dato que siempre le van a dar referido al calor. Entonces, yo igualo la reacción, pero yo lo tengo que poner al calor en los productos de la reacción. Entonces, ¿qué voy a poner? No puedo poner 8030. No puedo poner esto. Acá. ¿Por qué? Porque eso es cuando se queman 10 moles. ¿Cuánto se está quemando acá en el caso de su reacción que ya está igualada? ¿Cuántos moles se están quemando de metano? 1. 1. 1. Entonces yo tengo que poner la cantidad de calor que corresponde a 1 mol de metano. Entonces, ¿qué voy a decir? Bueno, lo podría hacer acá arriba y decir 10 moles de metano, según los datos del problema, van a producir 8030 kilojoules de calor. Pero 1 mol de metano, X. Y ese X va a ser 803 kilojoules. Esa es la cantidad que yo voy a escribir. Esta cantidad es la que yo voy a escribir acá. ¿Está claro? ¿Me entienden o no? No puedo poner los 8030 porque los 8030 equivalen a los 10 moles. Entonces tengo que hacer el cálculo para ver cuánto calor es el que realmente corresponde escribir para que la reacción quede bien escrita. Y sería 803 kilojoules. ¿Lo entienden a eso? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Entonces ustedes van a igualar la reacción y luego del lado de los productos, porque una reacción exotérmica sale calor junto con los productos, entonces del lado de los productos van a poner la cantidad de calor. Pero esa cantidad de calor tiene que ser la que corresponde a la cantidad de metano que está interviniendo en la reacción. Si yo tengo 1 mol, serían 803. Ahí entonces tienen, en el segundo paso del método tienen ya la reacción correctamente escrita con los coeficientes estequiométricos que le salían luego de la igualación, más el calor, que también ahora juega en todo esto, el calor. Entonces, abajo ven ustedes la tabla estequiométrica. La tabla estequiométrica, el primer renglón es de moles, entonces acá va 1 mol, acá va 2 moles, acá va 1 mol, 2 moles. Entonces ese sería el primer renglón de la tabla. El segundo renglón de la tabla consiste en pasar los moles a gramo, o sea, masa. ¿Cómo hago eso? Bueno, ¿cuánto es la masa molecular de 1 mol de metano? Algo que ya ustedes lo saben calcular. Sería la masa atómica del carbono más 4 por la masa atómica del hidrógeno. Esto sería 12 más 4 por 1. Ya saben que las masas atómicas salen de la tabla periódica. Entonces esto sería 16 gramos por mol. Como tengo un solo mol, entonces mol con mol se simplifican y me queda 16 gramos. El mismo razonamiento se hace para el oxígeno. La masa molecular es 32, multiplico por los 2 moles, simplifico mol con mol y acá me queda 64. Lo mismo puedo hacer para el dióxido de carbono, me va a quedar 44 gramos. Y luego para el agua, me va a quedar 36 gramos. Ahora viene el renglón de volumen. El renglón de volumen es para gases, pero acá todos son gases. Entonces, en todos se va a poder escribir y completar el renglón de volumen. Esto es volumen en condiciones normales, ¿no? A ver, lo voy a poner así, no se olviden. Esto es volumen
en condiciones normales. Eso sería una atmósfera 0 grados centígrados. Entonces, acá lo que tengo, acuérdense que esto es solo para gases. Entonces, acá lo que yo tendría como resultado sería 22,4 litros, 44,8 litros, 22,4 litros y 44,8 litros. Bueno, la tablita estequiométrica está, que es el segundo paso del procedimiento para resolver un problema de estequiometría. Esta tablita queda ahí completa. Pasándola en limpio, quedaría así, como ustedes ven ahí. ¿Qué es lo que me dice esta tabla? Los números más fáciles están en moles. Esos son los más fáciles de interpretar. Porque fíjense que los números que están en moles me dice perfectamente, me permite determinar la proporción. Porque yo voy a necesitar de oxígeno el doble que de combustible. ¿Me entienden lo que les digo, no? O sea, este sería el combustible. De oxígeno voy a necesitar el doble de combustible. Bueno, si entran 100 moles de metano, voy a necesitar 200 de oxígeno. Está muy claro ahí, se lo ve. De dióxido de carbono voy a obtener lo mismo que ponga de combustible, pero de agua voy a obtener el doble. Y por cada mol de combustible se van a estar desprendiendo 803 kilojoules de calor. Los números en moles son fáciles de interpretar porque me da las proporciones, me las da en números sencillos. Sin embargo, ustedes están más familiarizados con los gramos, entonces yo le podría decir 16 gramos, en vez de decirle un mol, le podría decir 16 gramos de metano necesitan 64 gramos de oxígeno. ¿Qué pasa si en vez de poner 64 gramos de oxígeno, pongo 65? Lo que va a pasar, yo voy a tener la olla a donde voy a poner 16 gramos de combustible. Y ahora vienen los 64 gramos de oxígeno más 1 de yapa. Mezclo, tapo, y cuando voy a destapar, ¿qué es lo que encuentro? 1 gramo de oxígeno que me ha sobrado. ¿Por qué? Porque el oxígeno estaba en exceso y resulta que cuando se ha consumido todo el metano, el oxígeno no tenía con quién ya reaccionar. Ese oxígeno que ha quedado de más, el gramo ese de oxígeno que ha quedado de más, necesita más combustible para poder reaccionar. Entonces me va a sobrar 1 gramo de oxígeno. Eso sería lo que sucedería si yo pongo oxígeno en exceso. Generalmente en los hornos lo que se hace es poner oxígeno en exceso, porque el oxígeno viene en el aire. Ustedes saben que el aire es una mezcla de oxígeno y nitrógeno. El nitrógeno no hace nada, entra a pasear nomás adentro del horno y sale, y se va. Roba calor en realidad, sería medio perjudicial, pero bueno, sería caro tratar de sacarlo al oxígeno, al nitrógeno de ahí del aire, entonces dejamos que entre también. Pero el nitrógeno que acompaña al oxígeno en el aire no hace nada, entra a pasear adentro del horno. Se roba calor porque sale más caliente, pero no hace nada. El que realmente reacciona es el oxígeno. Entonces, generalmente en los hornos, el reactivo que está en exceso es el oxígeno, porque nosotros, como el aire es gratis, digamos, todavía es gratis, hacemos que entre aire de más. Hacemos que entre aire de más para asegurarnos que el combustible se queme todo. Porque si llega a entrar aire de menos, ¿qué es lo que va a pasar? Va a salir combustible crudo sin quemarse, y eso es tirar la plata. Entonces, lo que hacemos para asegurarnos que el combustible se queme todo es meter aire de más.
el que entra en exceso generalmente en las reacciones de combustión es el oxígeno. Pero, profe, ¿Está claro? Supuestamente meter oxígeno, digamos, hablemos sacándole la molécula de hidrógeno, oxígeno puro a una combustión, ¿no es muy De perjudicial? nitrógeno, sí. No, hay combustiones, hay hornos especiales que se alimentan con oxígeno, solamente con oxígeno. Pero económicamente eso es para casos especiales. Usted, por ejemplo, una caldera. En una caldera no se va a poner a alimentar con oxígeno puro. Lo que hacen es poner unos sopladores, unos ventiladores que impulsan el aire para dentro del horno y bueno, y entra aire de más. Pero ahí yo me aseguro que el combustible, que es el más caro, se queme todo. Lo mismo pasaría si usted tiene más regulado el carburador en un motor, en un naftero. ¿Qué es lo que va a ver? Que cuando anda el motor por el caño de escape sale nafta cruda, eso está tirando la plata. Entonces habría que ir y hacerle carburación al motor para que entre la mezcla necesaria de aire para que queme de aire, para que se produzca bien la mezcla de aire y nafta y entre la cantidad de aire suficiente. Si tienen trancado, por ejemplo, el motor toma el aire tiene un filtro que lo limpia el aire primero. Si el filtro lo deja que se ensucie, no lo cambia nunca, lo que empieza a pasar es que el aire ya le cuesta entrar porque está el filtro sucio. Entonces, ¿qué termina pasando? Llega menos aire del necesario. Se convierte entonces el oxígeno en reactivo limitante y le termina saliendo nafta cruda sin quemarse por el caño de escape. ¿Me entiende? Sí, entonces, pero no, supuestamente si le pongo menos oxígeno, ¿no es que el combustible no va a reaccionar? No va a reaccionar todo, va a reaccionar hasta donde alcance el oxígeno. Sí, pero a ver, lo que me han explicado a mí de por qué los vehículos, los motores a nafta o los motores no le podemos meter oxígeno puro así. Porque usted sigue con el tema de meterle oxígeno puro. No, a ver, para que quede claro el tema del oxígeno puro. Solamente hay hornos especiales por aplicaciones especiales, esto se lo dije recién, donde se alimenta con oxígeno puro. Pero generalmente se utiliza el aire, directamente el aire, porque no es económico, primero, no sería económico hacer una separación del oxígeno y del nitrógeno para recién alimentar la máquina o el equipo que sea, el horno del que se trate, alimentarlo con oxígeno puro. No sería económico. Generalmente se diseña todo para que entre el aire directamente, salvo aplicaciones especiales donde la presencia de los otros componentes puede entorpecer el funcionamiento de lo que quiero hacer, pero son aplicaciones especiales. En la mayoría de los casos entra el aire directamente. Y el aire tiene la desventaja de tener solamente un 21% de oxígeno. Entonces, el resto, que es casi un 80%, digamos, de los otros gases, nitrógeno más que nada, lo único que provocan es que se roban calor. O sea, el calor que se produce de la combustión, en vez de yo poder usarlo para, supongamos, en un horno de una caldera para generar más vapor, lo termino usando en parte, un poco en parte, para calentarlo al nitrógeno que entró a pasear adentro del horno. Pero ese calor que se roba el nitrógeno, si bien es antieconómico, porque estoy calentando nitrógeno que ha entrado, al fin de cuentas resulta ser lo mismo, más conveniente que una separación entre el oxígeno y el nitrógeno. Eso sería mucho más caro. Entonces directamente lo usamos al aire así como viene. No lo separamos al aire del nitrógeno. Directamente lo usamos así como viene
¿Cuál es la desventaja? Bueno, que voy a perder algo de calor, porque ahí entra el nitrógeno, como les digo, y toma calor y se lo lleva afuera, sale junto con los gases de combustión. Ese es un tema. El otro tema es si yo no pongo suficiente, o sea, si yo me quedo corto con el oxígeno que está entrando. Si yo me quedo corto con el oxígeno que está entrando, entonces lo que va a pasar es que se va a quemar menos combustible porque no va a alcanzar el oxígeno. Y entonces el combustible que entre no se va a quemar todo y parte de combustible va a salir sin quemarse. Que es lo que pasa cuando está mal regulada la combustión en una máquina, por ejemplo, en un motor naftero. Si usted tiene mal regulado el carburador y no se hace bien la mezcla, entonces tiene un problema de que le sale combustible sin quemar. Las razones por las cuales puede tener una mala combustión son muchas, pero una que puede pasar es que usted tenga la entrada del aire tapada, por donde respira el motor, toma el aire de afuera y lo tenga tapado. Por ejemplo, el filtro no lo saca nunca, no lo cambia nunca, no lo limpia nunca. Entonces cada vez va entrando menos aire. Y llega un momento en que el aire que entra no es suficiente para la cantidad de combustible que se mete ahí adentro para que pueda hacerse la combustión. Entonces ahí es donde tiene el problema ese que le digo, que no está entrando suficiente aire. O al revés. No sé si ustedes saben, cuando arranca un motor, también lo que sucede es que se enriquece, se tira un chorro más de nafta del necesario. Entonces puede salir un poco intencionalmente puede salir un poco de nafta cuando arranca un motor. No sé si ustedes lo han visto a eso, algo capaz que sabe alguno del tema. Métrica, ahora viene el tercer paso. Resolver las preguntas del problema planteando las reglas de 3 simples a partir de la tabla estequiométrica. Entonces le dice, ¿cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso? Lo que nosotros estamos viendo en este problema es que yo tengo el horno, ¿verdad? Acá estaría el horno o el reactor. Yo puedo poner una R de reactor o puedo poner una H de horno. Entonces, lo que me está diciendo el problema es que está entrando 80 moles de metano. Pero además están entrando 12,8 kilogramos de oxígeno. Estos kilogramos de oxígeno es una unidad medio incómoda para trabajar. Yo quiero saber cuál es el reactivo limitante, cuál es el reactivo en exceso, y 80 kilos, el oxígeno en kilogramos es medio incómodo para trabajar, entonces lo voy a pasar a moles, que sería lo más sencillo para trabajar. Entonces fíjese en esos moles, esos 12,8 kilogramos, lo paso a gramos, que sería lo que está acá. 12,8 kilogramos serían los 12.800 gramos de oxígeno. ¿Y de dónde saco esos 32 gramos que serían un mol de oxígeno? ¿De dónde lo saco? Bueno, porque la masa molecular del oxígeno, que sería la masa de un mol de oxígeno, la masa molecular de oxígeno se la calcula como 2 por la masa atómica del oxígeno. Si me voy a la tabla periódica, veo que la masa atómica del oxígeno es 16, esto sería 2 por 16. Y esto me va a dar, por lo tanto, que la masa molecular del oxígeno es 32 gramos por mol. Entonces esto me permite escribir el renglón este que está acá de la regla de 3. Este renglón, ¿qué es lo que dice? Que 32 gramos de oxígeno equivalen a un mol de oxígeno, o sea, un mol de molécula de oxígeno. Eso sale de del cálculo de la masa molecular. Entonces,
Si 32 gramos de oxígeno equivalen a un mol de oxígeno, entonces 12.800 gramos de oxígeno X mol. Y eso me da como resultado esto que ustedes tienen acá. Al reactor están entrando 400 moles de oxígeno. O sea, lo que estoy diciendo es que el horno o el reactor va a ser alimentado, por un lado, por los 80 moles de metano. Y por otro lado, ya puedo poner, esto también en moles, 400 mol de oxígeno. Esa es una unidad de medida más cómoda para saber cuál es el reactivo en exceso y cuál es el reactivo limitante. Recuerden que ustedes tenían que la reacción era que un mol de metano necesitaba 2 moles de oxígeno. Y esto me producía dióxido de carbono y agua. Dos de agua. Sí. Entonces, lo que está saliendo por acá, ya sabemos que es agua y sabemos que es dióxido de carbono. Y aparte, por acá va a estar saliendo el reactivo en exceso, que ya vamos a ver cuál es. Y aparte se está desprendiendo calor, que ya veremos cuánto es el calor. Pero miren la reacción. La reacción me dice que necesito el doble de oxígeno que de metano. Entonces, si están entrando 80 moles de metano, ¿cuánto voy a necesitar de oxígeno? 160. 160. ¿Y cuánto estoy poniendo realmente? 400. 400. Entonces eso ya me está dando a entender de que el oxígeno es el reactivo que está en exceso. ¿Está claro? Sí. Generalmente pasa eso, pero yo lo tengo que demostrar mediante un procedimiento, que es el que yo ya le enseñé recién. ¿Cómo va a ser ese procedimiento? Bueno, ahora lo vemos. Ahí lo tienen. Ustedes tienen la reacción igualada. Ahí está la reacción igualada. Tienen el primer renglón de la tabla estequiométrica. No la quise poner entera la tabla porque no me sirven los otros renglones. Entonces, ¿qué es lo que me dice la tabla estequiométrica? Un mol de metano necesita 2 moles de oxígeno. Ese es el primer renglón de la regla de 3, como siempre. Sale de la tabla estequiométrica el primer renglón de la regla de 3. Un mol de metano, 2 moles de oxígeno. Entonces, 80 moles de metano X. ¿Qué es lo que sale? Que necesito 160 moles de oxígeno. Entonces, y acá viene el razonamiento. 160 moles de oxígeno es lo requerido, lo que yo necesito. Pero ¿cuánto es lo que tengo disponible? 400. Entonces, si lo requerido es menor que lo disponible, el oxígeno es el reactivo que está en exceso. Y consecuentemente, el otro es el reactivo limitante. El metano va a ser el reactivo limitante. Si uno es en exceso, el otro es el limitante. Entonces, ¿por qué le decimos limitante al metano? Porque cuando este se termine, cuando se consuma todo el combustible, se paraliza la reacción. Aunque yo tenga muchísimo oxígeno, va a falta metano. Ahí tienen el mismo razonamiento de vuelta, todo lo mismo. Fíjense que dice otra forma, porque acá, en vez de poner metano, puse oxígeno, lo que tengo de oxígeno. Es el mismo razonamiento visto desde el punto de vista del oxígeno. Entonces, arriba tienen la misma expresión, 2 moles de oxígeno equivale a 1 mol de metano. Pero ahora he puesto 400 moles de oxígeno, van a necesitar de metano 200. 200 sería lo requerido. Pero ¿cuánto tengo disponible? Solo 80. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el metano es el reactivo que está en que el metano es el reactivo que es el limitante. ¿Por qué? Porque el requerido necesitaría 200, pero solamente tengo 80. O sea, es el que limita. ¿Está claro? Si yo quisiera que reaccione todo el oxígeno, necesitaría 200 moles de metano, pero solo tengo 80.
¿Está claro? ¿Alguna duda? No, profe, todo claro, profe. Bien. Después ustedes cuando estudien la combustión, ya más adelante, no sé si en tercero o cuarto año, estudian, mantiene a la combustión, a la llama prendida. Entonces, la cantidad de aire que se pone también está todo calculadito. Eso ya lo van a estudiar más adelante. Ustedes, este es solo el principio. Miren ahí cómo se realizaría el cálculo para saber cuánto dióxido de carbono se va a producir, algo que se controla mucho en las combustiones, porque hoy por hoy no se quiere contaminar. Y además queremos controlar cómo se está produciendo la combustión. Entonces, hay unos ensayos que hacen también que van con unos aparatitos y los meten por un agujerito en la chimenea y miden los gases de combustión. Entonces, acá, por ejemplo, yo estoy calculando cuánto dióxido de carbono se va a producir. ¿Cómo tiene que ser la cuenta? Bueno, el volumen de dióxido de carbono lo vamos a relacionar con el reactivo limitante, o sea, con el combustible, con el metano. Ahí está hecho, acá a la izquierda, bien el cálculo, como debe ser. Y a la derecha le dejo el cálculo si lo hubieran hecho con el reactivo en exceso. Si ustedes lo hacen con el reactivo en exceso, van a obtener un resultado erróneo. Si yo quisiera trabajar con el oxígeno, a pesar de que es el reactivo que está en exceso, entonces no tendría que trabajar con 400 moles. ¿Cuánto tendría que poner acá? Los 200. ¿Eran 200? ¿200 eran? 160. ¿Cuánto es lo que yo necesito? 160, claro. 160. Están entrando 80. Fíjese en la reacción. Un mol de metano requiere 2 moles de oxígeno. Si ustedes están entrando en el reactor, en el horno, 80 moles de metano, entonces necesitan 160. Acá le voy a dejar escrito, los 400 moles de oxígeno no reaccionan todo. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que escribir acá en vez de 400? Tendría que escribir 160. 160 mol. Y ahí sí, el resultado coincidiría, si ustedes lo hacen a la cuenta, van a ver que poniendo 160, entonces ahí sí le va a salir 1792 el resultado. O sea, le va a salir X igual a 1792 litros, que sería lo correcto. ¿Está claro? ¿Cuánto calor se desprende? Para saber cuánto calor se desprende, ustedes tendrían que relacionar la cantidad de calor que está puesta en juego con el reactivo limitante, que en este caso sería el metano. Entonces, yo ahí lo tengo, el primer renglón de la regla de 3, entonces sería con el metano, un mol de metano va a desprender 803 kilojoules. Los 80 moles de metano, X. Y acá estaría el resultado bien hecho. Si yo uso los 400 moles de metano, de oxígeno, si yo hago la cuenta con los 400 moles de oxígeno, entonces ahí tendría el problema de que los 400 moles, esto no reaccionan todo. No reaccionan todo. Entonces, saldría un resultado erróneo. Si yo quiero usar el oxígeno en la cuenta, tendré que tomarme el trabajo de saber cuánto realmente de todo el exceso que entra, cuánto es lo que realmente reacciona. En este caso sabemos que es 160 porque la cuenta es sencilla, entonces tendría que usar los 160. Bueno, después dice cuántos gramos queda de cada reactivo luego de la reacción. A ver, ¿cuánto queda de cada reactivo luego de la reacción? Hay algo que ustedes saben. El reactivo limitante reacciona todo, o sea que del limitante no queda nada.
cuando me dicen cuánto queda de cada reactivo, en realidad se están refiriendo solamente, para los entendidos, al exceso, porque el exceso es el que sí queda después de la reacción. El reactivo limitante no va a quedar nada, porque reacciona todo. Entonces, lo que tenemos que ver es cuánto queda del exceso. Acá está hecha la cuenta. Si nosotros hemos puesto 400 moles, que es lo que entran, 400 moles, menos lo que reacciona, que es 160, esto me va a dar los 240, que es lo que sobra. Eso sería la cuenta que ustedes podrían hacer. Como siempre, en moles, las cuentas son mucho más rápidas y fáciles. Pero si me piden que pase los 240 mol a gramos, entonces tendré que recordar nuevamente la masa molecular del oxígeno es 32 gramos por mol. Entonces, un mol de oxígeno son 32 gramos, 240 moles de oxígeno, X. Y de ahí me va a salir los gramos de oxígeno que están sobrando. ¿Alguna pregunta? Ahí tienen la ilustración gráfica de lo que está pasando. Entran 80 moles de metano, 400 moles de oxígeno, y lo que está saliendo serían los 240 moles de oxígeno que no logran reaccionar, solo eran necesarios 160 de los 400. Y entre paréntesis está el resultado en gramos, 7.680 gramos de oxígeno. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? No, profe, ninguno. No, profe. Bueno, me está quedando un concepto más, que es lo que sería una reacción endotérmica. Yo les decía que las reacciones se dividen en dos tipos. Aquellas de las que sale calor, la clásica es la combustión, que ustedes la van a estudiar más adelante como ingenieros mecánicos. Y después están las reacciones que absorben calor, las que necesitan que entre calor para poder llevarse a cabo. Esas se llaman endotérmicas. La reacción endotérmica, entonces, yo la podría representar gráficamente. Yo tengo acá el reactor. Acá estaría entrando el reactivo, que en este caso es el pentacloruro de fósforo. Y para que el pentacloruro de fósforo se pueda descomponer en tricloruro de fósforo y cloro, es necesario que a la reacción entre calor. Yo le tengo que dar calor al pentacloruro de fósforo para que se rompa y me produzca las otras sustancias, el tricloruro de fósforo y el cloro. Eso sería una reacción endotérmica. Fíjense en de qué lado aparece el calor en este tipo de reacciones. El calor aparece del lado de los reactivos, porque es un calor que tiene que entrar junto con los reactivos, tiene que entrar. Si yo no lo pongo al calor, no le doy calor, va a pasar lo que le estoy contando, no se va a producir la reacción. Por eso es que el calor trabaja como un reactivo. Una vez igualada esta reacción, yo puedo interpretar lo que leo ahí, que un mol de pentacloruro de fósforo necesita 92,5 kilojoules de calor para poder producirse la descomposición en las otras dos sustancias. Si yo en vez de poner 92,5 kilojoules de calor pongo solo 90, lo que va a pasar es que no se va a descomponer un mol de pentacloruro de fósforo, sino menos. Habrá que ver cuánto, pero menos de un mol. Porque todas las cantidades, como venimos viendo en todo este tema, están relacionadas. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Lo explico de día, profe?
Yo sí lo entendí. No hay ninguna duda entonces. Bueno, ahora yo no le voy a tomar asistencia. Acá le van a quedar dos problemitas como trabajo de clase. Ahí lo ven, problema 1 y problema 2. Esos problemas son problemas típicos del parcial. No sé si ya les dije que el parcial va a ser el 29. Si no, anoten. 29, que sería dentro de 15 días.